Hola, a continuación voy a responder la pregunta 1 del certamen. Según José Joaquín Brunner, toma en consideración dos enfoques para su interpretación histórica. La primera consta de la empresa social llamada educación, y la segunda es de la producción del capital cultural. Y estas las toma para definir 4 revoluciones. La primera revolución da por ahí por el siglo XVIII, que es con la aparición de la primera escuela como institución. Lógicamente se da esto porque se crea la primera escuela de preceptores. ¿Qué es lo que quiere decir? Una vez creada la primera escuela, quiere decir que la educación se logra escolarizar. Con eso se da el paso a la segunda revolución, que trata de hacer una conversión de la educación como un bien público. Luego de que se logra hacer la educación pública, se da el paso a la tercera revolución. La tercera revolución trata de masificar las instituciones educacionales. O sea, que trata de crecer la educación con más instituciones, con más docentes, con más estudiantes. Todo esto, lógicamente, se van sumando al sistema educativo, lo que va retroalimentando todo el sistema. Y la cuarta revolución es la que se está viviendo actualmente. O sea, en la que nosotros podemos ser agentes pasivos o activos. La cuarta revolución se trata de la tecnología y la globalización, que vincula al docente no solo con nuevas tecnologías para la educación, sino que también con nuevos métodos que van a beneficiar al estudiante y que entran a competencia a nivel mundial. Significa que nuestra educación hoy en día no está siendo comparada solo con lo que puede ser en Chile, sino que se ve también cómo Chile se enfrenta a los modelos educativos de otros países, por ejemplo. Dale. A mí me tocó la segunda pregunta del certamen 1. Bueno, lo que se exigía para ser docente en esa época era que ellos tenían que aprender sobre la doctrina cristiana, ya que tenían que ser un ejemplo para sus alumnos y ellos tenían que verlo como tal. Otra de las exigencias que se pedía para ser docente en esa época era que ellos tenían que hablar sobre su vida y sobre su rol docente y sobre su patriotismo. Y esto tenía que ser a través de 3 testigos y un procurador. Una de las características que tenía el ser docente en esa época era que la sociedad tenía que verlos como docentes. O sea, la sociedad tenía que aceptarlos, por decirlo así, como con personas que iban a impartir el rol docente, ya que la sociedad tenía que tener cierta confianza sobre ellos para que ellos recién pudieran impartir este rol. Andy Hargreaves estudió el paso de la identidad de los docentes del preprofesionalismo al profesionalismo, en donde caracterizó a los docentes como catalizadores y como contrapartes. Esto quiere decir que los docentes deben ser capaces de promover el aprendizaje cognitivo de una forma más profunda y deben estar comprometidos con el aprendizaje profesional, continuo. Caracterizarlos como contraparte quiere decir que deben ser capaces de promover el aprendizaje trabajando y aprendiendo en equipo y desarrollando la capacidad para el cambio y asumir riesgos. Andy no solamente vio el lado positivo que podía generar esta revolución, sino que también hay factores que influyen para el paso de esta revolución, que es el lado negativo, como por ejemplo la brecha entre los pobres y ricos, el individualismo, los jóvenes que están ahora más metidos en el ámbito de la virtualidad por la erosión del medio ambiente. Tomando estos factores, Andy enriqueció las características de catalizador y contraparte, las enriqueció diciendo que ahora los docentes deben ser capaces de promover el aprendizaje, pero de ahora una forma más empática. Quiere decir que ahora deben estar comprometidos y deben desarrollar lo social y emotivo del alumno. Deben los docentes poder aprender a relacionarse de una forma diferente a los demás,
deben ser más empáticos, deben interiorizarse más. No solamente desarrollar el aprendizaje educativo, sino que también deben como adentrarse a la persona para no solamente porque uno sabe que puede ir al colegio a aprender, a hacer distintas actividades con relación al colegio, pero en realidad no sabe cómo realmente en la casa o personalmente se siente el alumno. Por eso Andy enriquece estas características diciendo eso. Y además que los profesores ya no solamente deben aprender profesionalmente, sino que también deben hacerlo personalmente. Esta pedagogía debe ser tomada esta profesión debe ser tomada más como aprender, hay que darle todos los usos, o sea, en personal y profesionalmente hay que sacarle provecho a esta profesión.